Qué grato verles el día de hoy. Qué bueno es saber que el Señor en su misericordia les ha preservado para este día y nos preservará para lo que representa este día, el gran día del Señor. Hoy nos corresponde, mis hermanos, seguir meditando y glorificando a Cristo en su gloria. En la cumbre de donde estamos mirando todo el Evangelio de Juan y lo que podemos observar a través de esa cumbre es un Cristo glorioso que se acerca a hombres como nosotros, indignos, y nos revela cosas de Dios para beneficio de nuestra alma. No hay cosa mejor que le haya pasado al mundo o al universo que pueda haberse contado de lo que le ha pasado a la raza humana. Y es que el Dios infinito, se encarnó en forma de hombre para revelarse a nosotros. No hay creación que pueda decir lo mismo. Juan capítulo 6 versículos 28 al 35. Las cosas que hemos estado predicando son cosas subsecuentes al milagro de la alimentación de los 5.000. La multitud que habla con el Señor son los diálogos que surgen subsecuentemente del milagro que estamos tratando. Entonces, esos alimentados que el día anterior le querían hacer rey, los cuales al darse cuenta que Jesús no estaba con ellos, supieron que se había hallado al otro lado en el mar. Los discípulos, en cambio, la noche anterior habían sido subidos a una barca movidos por el mismo Señor Jesús, que hizo un trabajo en su fe para que creyeran en Él como el Hijo de Dios. Entonces ya había hecho un previo trabajo, eso lo tratamos hace 15 días. Pero la multitud había llegado con un creer del Señor Jesús que para el Señor de gloria era condenado, ¿cierto? Los condenó. Y eso es lo que notamos en la predicación pasada, en donde la recriminación no era porque no creyeran que Jesús hacía cosas milagrosas, ellos lo creyeron porque lo vieron, sino que su énfasis era que solo satisfacía cosas terrenales, solo para un bien personal o para esta vida presente. Una fe muy común ahora en esta época entre los buscadores del Señor Jesús en las iglesias. Juan nos relata una diligencia de la multitud para seguir a Jesús. Eso es lo que debemos tener en claro. Hay una diligencia para seguir a Jesús de la multitud. Que si le preguntan a esa multitud, ¿qué estás haciendo? Cuando iban de la barca, estoy siguiendo a Jesús. También le hubieran dicho, estamos siguiendo a Jesús, estamos buscando a Jesús. Pero dicha diligencia era motivada por saciarse. La señal o el propósito de la señal y el beneficio son dos cosas totalmente diferentes. La señal o su propósito no deben confundirse con el beneficio, ¿cierto?, de la señal. En este caso, la multiplicación de los panes y los peces no debe confundirse con la saciedad de la multitud de esos panes y esos peces. Y ciertamente están los dos relacionados, pero son dos cosas diferentes, dice el Señor. Son dos cosas totalmente diferentes. La señal o milagro es para señalar o resaltar la persona o el mensaje que por medio se ejecuta. Es decir, su causa, ese es el propósito. El beneficio es haber comido y haberse saciado. La multitud estaba muy diligente por lo segundo. Buscaba a Jesús por haberse saciado y pensaba saciarse a futuro. Pero no había trabajo o diligencia de esa multitud para ser el Señor Jesús el objeto del cual la señal ha resaltado. Dicha diligencia, la de la multitud,
que le podemos llamar un tipo de creer, es lo que condena el Señor Jesús aquí. Fe a saciarse por el Señor Jesús, pero no fe al Señor Jesús. Sino tan que pareciera que sonara bonito, fe al saciarme por el Señor Jesús, o de las cosas que da Él, pero no por el Señor Jesús. Y esa diligencia que vemos en la multitud, siendo a propósito muy proactivos ahí, ¿cierto? Al venirle buscando, es lo que el Señor le llama trabajo, o en nuestra Biblia dice trabajar, ¿cierto? A esa diligencia es lo que le llama el Señor, le llama trabajo. Lo que nos hace preguntarnos a nosotros, ¿qué diligencia es la que nos ha hecho venir hoy aquí? ¿Qué diligencia? ¿O qué es lo que nos motiva a trabajar para ser cristianos? Como estamos en la narrativa de un diálogo, los versículos que nos tocan hoy es la respuesta a una pregunta de la multitud al verse confrontada por el Señor. ¿Qué los confrontó? Las palabras del Señor Jesús del versículo 27, en donde les dice, trabajad, es decir, sean diligentes por la comida que no perece, pues la que le dio al otro lado del mar de Galilea, ese pan y sus peces, con todo y ser el resultado de un gran milagro o señal, dice el Señor Jesús, perece, ¿cierto? Perece. Con todo y que se las dio el Señor. Hay cosas que da el Señor que perecen. En este caso, la comida que les dio, los panes y los peces. Eso lo dice el Señor mismo. Pero hay algo mejor que da el Señor, dice. Hay algo mejor, más trascendente, mejor que ver brotar panes y peces de cestas que están desocupadas. Por esta comida, dice el trabajo, decían diligentes. Pues para esa comida que Cristo da, como el hermano Michael trató hace 8 días, la señal de Dios señaló a Jesús. Es interesante ese juego de palabras, la señal y lo señaló, que hay en el Evangelio. Estas palabras confrontaron a la multitud. Entonces, sabe la multitud que debe trabajar y ser diligentes por esa comida, la trascendente o la que no perece. Para poder entender la predicación de hoy debemos entonces entender algunas ideas que son sinónimas, que son aquí trabajar con ser diligentes en la medida que esta multitud hizo lo que hizo para buscar al Señor Jesús hasta llegar al otro mar, hasta el otro lado del mar de Galilea, a Capernaum. Así que noten que buscar a Jesús, a esta multitud, solamente reflexionemos en esto. Les requirió tiempo, cambio de planes, gastos, camino a recorrer, prioridades, etcétera. Les costó a ellos, pero ellos lo estaban buscando ¿qué? O trabajando mal. Tiempo, gastos, recursos, etcétera, etcétera, mal. Pero lo hacían con todo e ir buscando mal. Pero Juan en el versículo 28 nos presenta que este verbo conjugado, trabajar, es sinónimo o referencia igual a práctica. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica? ¿Cierto? Es sinónimo de práctica. Habiendo dicho esto, el título de la predicación es La práctica de la obra de Dios. Y para esta predicación he dividido este tema en 3 puntos. El primero es la obra de Dios, versículos 28 y 29. Como segundo punto, tenemos Dios ha dado la obra. Dios ha dado la obra. Y como versículo 30 al 32. Y como tercer y último punto, la obra y el pan, versículos 33 al 35. Bien, mis hermanos, por la gracia de Dios vamos a comenzar con nuestro primer punto y es
la obra de Dios, versículos 28 y 29. Dice en las escrituras. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él, es decir, Dios ha enviado. Dijimos entonces que la multitud está confrontada por las palabras de Jesús, esas que dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque esto señaló Dios el Padre. Entonces la cuestión se trata de una comida que da vida eterna, ¿cierto? Una comida que da vida eterna. Todos, por cuestión, perdón. ¿Y quién no quiere comer una comida que da vida eterna? Esa es la pregunta. ¿Quién no quiere comer una comida que da vida eterna? Pues la respuesta sería todos, todos. Inclusive la gente no quiere morir, quiere vivir eternamente. No quieren saber nada que ver con la muerte. Entonces, a todos. Pero la cuestión que esa vida eterna, ese concepto vida eterna, está relacionada con Dios, con Dios. Es por eso que algunos no quieren la vida eterna, por relacionarse con Dios. Ahora bien, esa vida eterna o comida, que así la llama Jesús, es una comida que solo el Hijo del Hombre la da. Es decir, Jesús el Señor da la vida eterna, una vida trascendente relacionada con Dios, y eso es lo que les dice a la multitud. La comida que se relaciona con Dios o que hace relacionar a Dios con ustedes. Y eso dice, sean diligentes o trabajen para obtener la comida que da el Señor Jesús. Esa comida es la vida eterna. Dios señaló a su Hijo únicamente para dispensar o dar esa comida o la vida eterna. Por eso trabajen y como dijimos antes, sean diligentes, gasten tiempo, recursos, caminos, prioridades, recorran, esfuércense para eso. Si nos fijamos entonces, trabajar requiere ciertas acciones y enfoque en el Señor Jesús. Bien, esto les ha recriminado el Señor, el trabajo o diligencia de la multitud. La multitud, podemos observar por el versículo 28, entiende mejor que muchos cristianos la narración de Juan en el Evangelio. Por eso la pregunta de ellos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Al leer esta pregunta, ¿qué entendemos? Pues al lector poco avisado parecería que la multitud le dijo una ocurrencia, pues no sabe relacionar lo anterior con esa pregunta. Y lo que podemos entender es lo siguiente, según hemos meditado el pasaje, es como si la multitud le dijera al Señor lo siguiente. Tú nos dices que debemos trabajar, ser diligentes. Tú hiciste una señal con los panes y los peces, debe ser algo en relación a Dios, tú debes serlo. Así que, ¿tú qué sabes? ¿Cuál debe entonces ser nuestro trabajo o diligencia o nuestro hacer para cumplir, andar o practicar dichos propósitos, planes, obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Para que no nos siga pasando lo que tú nos dices, que estamos trabajando equivocadamente o erradamente. Y la respuesta del Señor Jesús es admirable. Va más allá de responder la pregunta de ellos, porque dice el medio y la obra de Dios más exactamente, más, sino tan que dicen obras de Dios, pero él lo resume en una, esta es la obra,
¿cierto? De, de plural a singular. Esta es la obra. Bien, entonces, una obra para que ellos trabajen, sean diligentes, una práctica que alcanza todo propósito de Dios, hace que se entre a todo beneficio de Dios, todo lo relacionado con Dios, porque la vida eterna se trata de lo relacionado con Dios, todo, todo lo que tiene que ver de Dios con nosotros los hombres, una sola obra. ¿Cuál es esa? El Señor Jesús responde, que creer en el que el Padre Dios ha señalado para fuente de vida eterna, creer en Jesús, creer en su enviado, creer en su santo Hijo. Dice ahí, creer. Y recordemos que Juan nos cualifica, el Evangelio de Juan nos cualifica quién es el enviado. Dice cuáles son las cualificaciones de él anteriormente, ¿cierto? Es Dios. Nos ha puesto sobre la cumbre para que consideremos la calidad de persona, ¿cierto? Del que es enviado. Entonces, el verbo encarnado. Ahora bien, la pregunta es, ¿debemos trabajar para creer en Jesús como Hijo de Dios? Y la respuesta es sí. Ahí lo dice. Trabajar, le dice a la multitud. La respuesta es sí. Sí debemos trabajar para creer en Jesús como Hijo de Dios. Noten, mis hermanos, que no se trata de trabajar en la ley de Moisés, en poner en práctica la ley. Allí no se encuentra la práctica de la obra de Dios en la ley. No, dice Jesús a la multitud de judíos, creer en Él, esforzarse en creer en Él. Nosotros somos expertos en hacer chocar trenes teológicos y algunos dirán, ¿cómo pueden creer si están muertos espiritualmente o la salvación es por obras porque se les pide obras prácticas? Eso de que trabajen para vida eterna no puede ser. Ahora bien, trabajar para creer en Jesús es una cosa y trabajar para justificarse por la ley es otra cosa. Lo otro es que este tipo de personas, los de la multitud, sí creen en Jesús. Han trabajado porque han creído en Él, porque multiplicó los panes y los peces. Sí creen. Recordemos que esa es una de las enseñanzas de Juan, es a reseñar al respecto de la fe, de los tipos de fe, ¿cierto? Y, y tanto creían en Jesús que lo querían hacer rey. Pero creen o lo quieren para saciar sus vientres, ¿cierto? Satisfacerse, para pasarla bien en el mundo, no para vida eterna en todo lo relacionado con Dios. Porque una cosa es creer a Jesús para llenarme el vientre o para ayudarme en alguna cosa y otra cosa es para que me haga entrar y disfrutar todo lo relacionado con la vida eterna que es relacionado todo con Dios. El vientre con Dios no tiene nada que ver. Bueno, ¿qué es lo más importante que da Jesús? ¿Pan y peces o vida eterna? Que es todo lo relacionado con Dios y con Dios. ¿Qué es más importante? Entonces, como creyentes, podemos definir, ¿cómo podemos, perdón, definir estos creyentes en Jesús? ¿Cómo este tipo de la multitud? Y la respuesta es creyentes carnales. Creyentes carnales. Los creyentes carnales en Jesús, según Juan, son aquellos que creen en Jesús para esta vida, para pasarla bien
saciados, para que les salve en situaciones de esta vida, les sane de las enfermedades físicas de esta vida, les provea la comida diaria de esta vida, les permita vivir moralmente en esta vida con sus semejantes. Y para Juan, la fe de estos en Jesús son o expresan una fe carnal, pues no se remontan de este mundo al cielo. Esta es la comida que perece, dice el Señor, por la que no debemos trabajar. Esa no es la obra de Dios. Y ojalá fuéramos honestos como esta multitud y nos cuestionáramos y reflexionáramos haciendo la pregunta si lo que hacemos o nuestra fe en verdad está poniendo en práctica la obra de Dios. Debemos reflexionar eso. Que creamos en Jesús como el enviado para vida eterna. Ese concepto, vida eterna. Vida eterna no es aquí en el mundo. Y se nos ha dado vida eterna ya, por lo tanto no es para este mundo, aunque nos ayuda a vivir este mundo. Y yo creo, como les decía, que este punto dentro de la cristiandad, pocos saben a qué se refieren las escrituras con vida eterna. Esa vida de la que tanto habla el Señor. Ahora bien, pónganme mucha atención, mis hermanos. Algunos definen la vida eterna en énfasis como liberación del infierno. Y digo que sí, pero es un énfasis humano de mi sufrimiento y hasta egoísta, porque ¿dónde está Dios, sus planes, su gloria, el anhelo de su santidad siendo santos? Solamente huir del infierno, la definen como es. Es egoísta también, aunque ciertamente es verdad. Algunos piensan que la vida eterna, de la vida eterna, como un descanso de todos los trabajos y sufrimientos de esta vida. Y sí, pero ese énfasis, esa causa de la significancia de la vida del mundo, sus trabajos y dolores, pero no se piensa en la significancia en la vida en el cielo, en la gloria, en la adoración a Dios, en la contemplación de su majestad, en el trabajo de rendirle culto eternamente. Y algunos definen la vida eterna, claro, como reposo de mis sufrimientos, pero ellos no creen que eso es hasta egoísta pensar eso, porque se trata de vida eterna, se trata de relación con Dios. Algunos piensan en la vida eterna como un contraste en la muerte eterna. Y sí, pero la vida eterna no debe ser definida por la muerte, sino por Dios, estar con Dios. Porque puede haber desconocimiento de lo que será la vida en la vida eterna. Ah, mis hermanos, temo que muchos que creen en Jesús más saben de la vida en el mundo que la vida eterna. Su teología circula entre cómo vivir este mundo y no prepararnos para una vida eterna en el cielo. Y con razón, Cristo recrimina este tipo de fe porque este tipo de fe no nos está preparando para la vida venidera. Algunos no tienen ni idea qué es lo que van a hacer en el cielo por toda la eternidad, porque están pensando, ellos no están pensando en Dios. Creamos en el Señor Jesús, hermano. No como la multitud, sino como discípulos. Como aquellos que trabajan y se esfuerzan para verle como dador de la vida eterna. Pues Dios lo ha señalado para que creamos. Porque al creer se nos da la vida eterna. Y oremos para poder mantenernos en esta obra
única de Dios. Ahora viene nuestro segundo punto. Dios ha dado la obra, versículo 30 y 32. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Esas son palabras muy duras y si lo pensamos bien y si pensamos en Moisés y en la inspiración de las escrituras, es bastante profundo. La respuesta de la multitud a Jesús frente a la obra de Dios que les pidió el Señor hacer, y noten muy bien, terminó más bien una obra que debía hacer el Señor Jesús para ellos. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y luego dices, ¿qué obra haces tú? ¿Sí notan? ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿A qué se refieren los judíos? Esta pregunta es porque entendieron la declaración que Jesús es enviado de Dios para darles la comida de vida eterna, o que salta para la vida eterna. La comida no perecedera que debían trabajar creyendo. Y ahí está la clave, trabajar creyendo. ¿Qué obra haces? Final del versículo 30. Le dice la multitud y argumentan bíblicamente en el versículo 31. Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y notamos que ellos argumentaron al Señor un texto de la ley, porque ciertamente sí está escrito eso. Está en Éxodo 16:14. Dice, y les dio a comer pan del cielo. La pregunta, ¿por qué ese texto? ¿Por qué de la multitud escogió ese texto? Fue a propósito. El propósito de ellos fue argumentarle al Señor que les ha hablado de la comida que no perece, la que es para vida eterna, para la cual fue enviado, que esa comida ya la comieron los padres en el desierto en el maná. Y por el versículo 32 pareciera que no necesitaban creer en él, pues Moisés les había dado pan del cielo o esa comida enviada de Dios. Y tal vez ellos pensaban que ya que podía hacer brotar panes y peces de cestas, la señal sería que hiciera caer panes del cielo, literalmente. Si esas, algunos biblistas sugieren que eso es así. Si es así, entonces ellos seguían pensando con sus vientres y no pensaban en la vida eterna, en el concepto que hemos dicho. Y sea como fuere, todas estas cosas están soberanamente determinadas para la gloria del Hijo de Dios. Y es ahí cuando el Señor les corrige diciendo, y esto las miradas encima. En verdad, dice el Señor, en verdad, ciertamente, les digo que Moisés no les dio el pan del cielo. Jesús está corrigiendo las escrituras. Pues en Éxodo 14:16 dice que les dio a comer pan del cielo, pero Jesús está diciendo que no les dio a comer pan del cielo. Y la respuesta es no. Noten lo que dice, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Es decir, el maná era un pan del cielo, pero no era el verdadero pan del cielo.
Ese pan del cielo lo da el Padre del Señor Jesús. Y noten que Jesús, como el pan del cielo, es el pan del cielo. Porque ese pan no es, es nada más ni nada menos que el Dios Hijo Eterno. El maná no es el Dios Hijo Eterno, verbo, no lo es. Es Jesús. Por eso dice que es el verdadero. Es decir, la señal que están pidiendo los judíos, y es aquí donde ustedes pueden reflexionar lo que está diciendo Juan. La señal que está pidiendo los judíos no la hizo Jesús, sino la hizo el Padre ya. Esa señal la hizo el Padre, Dios. Porque dice, os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién? Dios. Y Él está ahí. O sea, ¿qué señal haces? Yo no necesito hacer ninguna señal, es como si les dijera. Dios la ha hecho ya. Ha enviado el pan del cielo, me ha enviado a mí, dice el Señor Jesús. Aquí la diferencia entre los dos panes como señal son las personas. Por un lado Moisés y por el otro lado la persona de Dios. Esa es la diferencia y la señal dada por quienes son. Ahora, en otro evangelio dice que los que comieron ese pan del cielo, el que no era el verdadero, el maná, que comieron ese maná murieron. Pero la comida que da Jesús es vida eterna. Y recordemos que literalmente los que comieron maná en el desierto, todos quedaron postrados en el desierto, ¿cierto? Esa primera generación de israelitas que salieron, todo, y comieron maná y pan del cielo. ¿Y por qué? Por incrédulos, dice el autor de Hebreos. Y aquí es un tema de fe, creer en Jesús. Entonces, la comida que da Jesús es vida eterna, ese pan verdadero del cielo por el que se debe trabajar. Y claro, nosotros decimos comúnmente que la vida representa el pan, ¿cierto? No es que uno vaya a la panadería y compre 3.000 de vida. ¿Quién va a la panadería y dice, va a poderme dar 3.000 de vida, de esta vida de este lado? Sino lo que representa, ¿cierto? El pan representa la vida. El pan representa la comida que ayuda a mantener la vida. Y ese lenguaje es usado también aquí en sentido espiritual para referir a un pan verdadero del cielo para proveer vida eterna. Ahora bien, ¿ustedes por qué trabajan? No trabajan por el pan y cuando ustedes hablan de pan, representa muchas cosas para sostenerse. El pan representa la comida, representa la salud, representa muchas cosas, ¿cierto? Entonces, el pan de vida es un alimento que le ayuda a mantener la vida para con Dios, relacionado a Dios. ¿Y ustedes qué hacen para obtener el pan? ¿O qué hacemos nosotros los hombres y mujeres en Colombia y todo persona normal en el mundo para obtener el pan? ¿Trabajar pues o no? Trabajen. Igualmente, como salen a comprar su pan y tiene que ser diario, ¿no? Así mismo, por encima. Los cristianos debemos saber que Dios el Padre principalmente, ¿sí? Ha enviado a Jesús al mundo
para vida eterna, para que estemos desde ya todos afectados para vida eterna. Una vida de Dios indestructible, una vida que no se encuentra en este mundo. La vida de Dios es dada por Jesús el Señor. ¿Y cómo se obtiene? Trabajando, creyendo en Jesús. ¿Cuántas veces comemos pan en nuestra vida? Todos los días. Entonces, ¿por qué no comen a Jesús todos los días? ¿Qué debemos hacer para conseguir nuestro pan? Mire, a veces jornadas duras de trabajo. Así mismo, por el Señor, buscarlo. ¿Queremos afectación de la vida eterna en nuestra vida? Porque las afectaciones de la vida eterna se relacionan en anhelar a Dios, anhelar su reino, tener nuestra mente y corazón inclinado a Él. Eso es afectación de la vida eterna en nosotros. Vida eterna hemos llegado contundentemente que no se vive después de la muerte, se vive cuando se cree en Jesús, se afecta ya esa vida eterna. ¿Por qué no estamos tan afectados por la vida eterna? Porque no estamos comiendo el pan o el maná del cielo, el verdadero. A Jesús se debe comer o creer o trabajar en el creer diariamente. Eso es afectar, así es como somos afectados por la vida eterna. Y claro, todos los días debemos comer ese pan. Todos los días el pueblo de Israel comió maná por 40 años en el desierto. Nosotros para ser afectados por la vida eterna debemos estar comiendo del pan verdadero. ¿Qué entendemos por comer? Según el texto de Juan, por lo que dice el Señor Jesús y por lo que dirá es creer. Y ya lo hemos tratado anteriormente en Juan. Hemos dicho que el propósito del Evangelio, del que se encuentra en el capítulo 20, versículo 30, es para que creyendo tengáis vida, y esa vida se refiere a esa vida eterna, las afectaciones de la vida eterna ya presentes en todos los creyentes, mientras que vivimos este mundo y pasamos a la otra vida ya en plenitud, con Dios, en relación a Dios, para la gloria de Dios, en la santidad de Dios, en todo lo que se pensamos al respecto de nuestro gran Dios y Señor y lo que anhelamos de Él. Desde ya, trabajamos para eso. Trabajamos. No, no es un tema, se trata de cómo llegar a ser salvo. Se trata de una militancia en la vida cristiana. Entonces, si la fe es un ascenso en el creer al Señor Jesús, en el creer al Señor Jesús como Hijo de Dios, y esa acción es comer el verdadero pan del cielo, entonces la afectación de la vida eterna en la vida de los creyentes es un ascenso. La vida eterna afecta cada vez más nuestras almas, nuestros corazones y nuestras mentes, porque se trata de la vida eterna. ¿Cuánto nos hace falta vida eterna en nuestras vidas, cierto? Se mira al espejo espiritual de las Escrituras y se dice, ¿cuánto me hace falta de vida eterna en mí? Y es cierto, nos falta poner más la mirada en las cosas que no se ven que las que se ven. Las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Qué triste la vida de las personas que dicen creer que solo ven lo temporal, lo terrenal. Así son sus vidas de fe, temporales. Pero quien ve a Dios, quien busca a Dios, quien anhela un corazón y mente elevada para las cosas de Dios en los cielos, las cosas de Él,
con las cosas de Dios, con la comunión con Dios, es porque cree más en Jesús. Eso es lo que está diciendo. ¿Queremos ascender al cielo? ¿Afectarnos de la vida eterna? Trabajemos para creer más en Jesús. ¿Cómo podemos ser buenos cristianos sin comer el verdadero pan diariamente? Sin buscar a Jesús diariamente, sin trabajar buscando a Cristo. ¿Cómo pretendes ser un discípulo verdadero de Cristo si no tienes comunión con Jesús diariamente? En el contexto de nuestro pasaje, esa multitud se esforzó para llegar a donde Jesús, equivocadamente, pero se esforzó. Y no puede haber afectación de la vida eterna, de crecimiento en la fe, sin esfuerzo y sin trabajo. Entre más comes, más fuerte eres. Entre menos comes, pues más débil eres. Algunos están muriendo de hambre por su pereza, por su negligencia, por su desidia, con todo y ser dado el pan verdadero diariamente. Supongamos que en las familias uno hace el desayuno, prepara la mesa, pone el chocolate, el pan, el huevo, lo que ustedes pongan para comer, se sientan, dan gracias por el pan, se levantan y se van y dejan el pan en la mesa. Qué fuertes son, ¿no? Van a resistir el día de hoy, ¿cierto? Así son los creyentes. Dan gracias por Jesús. Se arrodillan y dicen, gracias porque Jesús es nuestro pan de vida. Pero no trabajan ni creen en él. No lo comen. Gracias Dios por el pan de la panadería. Y se van. Claro, es bueno dar las gracias a Dios por el pan. Es nuestro deber. Aún más con el pan de vida. Pero el pan de vida debe ser ingerido. Como el pan debe ser comido para que nos sostenga nuestro cuerpo. Pero así son los creyentes. Damos gracias a Dios por Jesucristo, nuestro pan de vida, y no vivimos las afectaciones de la vida eterna en nosotros. Con el pan en la mesa. Y eso es lo más triste, con el pan en la mesa. Cristo ofreciéndose diariamente a su pueblo. Y damos gracias por eso, pero no lo comemos. No trabajamos y nos esforzamos por él. Debemos trabajar en ese aspecto nosotros. No el Señor. Somos los que debemos comer, no Él. Él no debe comer del pan de vida, nosotros sí. Por eso es un esfuerzo nuestro, no es de Él. Él no necesita vida eterna, nosotros sí. Él es Dios, Él tiene la vida eterna de por sí. Somos nosotros, por eso esa responsabilidad es nuestra, no es de Él. En ese aspecto no le podemos decir como la multitud, ¿qué obra hace Señor Jesús? Sino ¿qué obra debo hacer? Y esta es la obra de Dios para, para vosotros, dice el Señor, que creáis. Y como tercer punto, la obra y el pan, versículos 33 al 35, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora bien, hemos dicho, porque Jesús así lo afirmó, que Moisés no fue quien dio el pan del cielo verdadero. ¿Quién lo hizo? Fue Dios. Y la pregunta es, ¿cuándo lo hizo?
Y la respuesta es cuando el verbo se encarnó. Jesús les dice a esta multitud hambrienta de ese pan verdadero del cielo, pero saciadas del pan del milagro, que el verdadero pan ha descendido y da vida al mundo. Con mundo, ¿a quiénes se refiere este texto? Y la respuesta no es, o la pregunta sería, ¿a todos los hombres? Y la respuesta es no. Por el contexto se sabe quiénes son mundo allí. Versículo 35 en la mitad, y el que en mí cree. Entonces, es decir, mundo aquí son los creyentes quienes tienen vida porque comen el pan. ¿Cierto? Con mundo aquí. Y noten lo enfático el Señor. Da vida al mundo. Entonces, ¿qué hace el pan? Da vida al mundo. Da por efectivo, ¿cierto? Lo da por un hecho. No de los creyentes es la efectividad, sino por Él que da vida. Ciertamente da vida eterna. Hay afectaciones de vida eterna en la vida. Es imposible que no sea así. Eso dice el Señor. Es algo para consuelo de nosotros que necesitamos esas afectaciones. El efecto de dar vida es por el pan, no por la persona. Supongamos que alguien come pan. Si come, pues no muere de hambre. Eso no depende de la persona que come, es el efecto de la comida. No va a hacer morir de hambre. La persona si come pan y cree que por ella va a morir de hambre, o sea que por sí misma ella va a morir de hambre. Ay, yo creo que voy a morir de hambre. Y acabo de comer un ajiaco, o no sé qué haya comido, y dice, no, es que yo ya morí de hambre. Eso es lo que usted cree, pero eso no es cierto, ¿cierto? Decimos que si cree eso, tiene problemas mentales. Pero lo mismo podemos decir de alguien que no come nada y dice que no va a morir de hambre, como las anoréxicos o los que tienen problemas de bulimia y de anorexia, ¿cierto? Ellos creen que no van a morir de hambre. Y eso cree, pero igualmente decimos que tiene problemas mentales. Hay muchos creyentes con problemas mentales, muchos, tanto de un lado como del otro. Y para consuelo o para exhortación, si come del pan de Dios que descendió, ciertamente tiene vida eterna y sus afectaciones. Si no, no tiene vida eterna y mucho menos sus afectaciones. Así crea lo contrario o así crea lo opuesto. ¿Qué es lo mismo? Volviendo a nuestro pasaje, al oír que el pan verdadero del cielo descendió y da vida al mundo, dijo la multitud, danos y subrayen en la Biblia, siempre, siempre este pan. Siempre. Porque siempre es una palabra eterna. Y yo creo que lo decían de una manera honesta. Porque entendían que la idea era tener vida eterna y esas afectaciones tan valiosísimas y preciosas para el corazón y el alma. Es ahí que encontramos en las Escrituras una de las declaraciones más poderosas del Señor Jesús. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan del cielo que la multitud debe comer.
Por ese pan se debe trabajar. Se debe esforzar todo creyente. En estos versículos se nos dice en qué se debe trabajar, poner diligencia o hacer la obra de Dios. Usa dos verbos, ir y creer. Eso es lo que debemos trabajar puntualmente, ir y creer. Así es como trabajamos, yendo a Cristo y creyendo, yendo a Cristo y creyendo. Así nos alimentamos, yendo a Cristo y creyendo, ir a Cristo y creer. Esta multitud iba a Cristo y no creía, iba a Cristo y no creía. ¿Y cuándo se debe hacer eso? Ir y creer. Siempre. Siempre. ¿Qué obtiene la persona que lo hace siempre? Dice el texto, dos cosas suceden. No tiene hambre y no tiene sed. Significa afectaciones de la vida eterna. ¿Cada cuánto son esas afectaciones? Siempre también. Siempre. Si no tenemos afectaciones en nuestra vida de la vida eterna siempre, es porque hay un problema en el ir a Cristo y creer. Hermanos, si hay algo digno de ser memorizado por todo creyente, es este versículo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque es el evangelio para nosotros. La oferta del Hijo de Dios. Y quisiera recordar en todos mis momentos estas palabras del Señor Jesús. A veces creo que carezco de vida cristiana, como todos creerían yo. Que hay mucho de mundo en el corazón. Que no tengo fuerzas contra mi pecado y soy débil para luchar. Que cuando se habla de afectaciones de vida eterna, no se tiene muchas de ellas. Todo gira en este mundo, todo mis oraciones, mis expectativas espirituales, mi adoración a Dios, es un trueque para que me vaya bien en cosas de este mundo. Si estás experimentando esto, eso Cristo le llama hambre. Y ojalá nos doliera intensamente el estómago espiritual del hambre espiritual. Que fuéramos como el siervo que clama por las corrientes de las aguas debido a la sed a Cristo. Y sintiéndolo, esa hambre y esa sed, nos llevara a la mente estas palabras del Señor Jesús. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿No ha pensado mi hermano, mi hermana, la grande, muy excelente bendición de tener el corazón y el alma en el cielo? En las cosas de Dios, con Dios. La diferencia del maná con el pan del cielo es que Jesús hoy en día, la diferencia de hoy en día a la anterior, es que el maná descendía del cielo para alimentar a hombres para vivir en el mundo. Pero el pan de vida descendió al mundo para quienes lo coman estén bajo la vida eterna, una vida como estando en el cielo. Donde está Dios, con Cristo, y aunque vivamos en el mundo, no somos como el mundo. Qué grato es una fe que nos lleve cerca a Dios, que nos ponga en el lugar elevado, más alto que se
pueda para contemplar nuestra existencia, pero más para contemplar a Cristo en nuestra vida, todo afectado por Él, bajo la vida de ese precioso alimento. Queridos hermanos, se nos ha puesto el pan extraordinario en nuestra mano, en las manos de todos los creyentes, para que comamos de él diariamente, siempre. Trabajad. Que no nos pase como dice el proverbio, por falta de diligencia y trabajo. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarlo a su boca. Nos sentamos en la mesa dispuesta por el Señor, Él se pone como pan de vida, damos gracias, nos cansamos, no comemos y nos vamos. Trabajar. Oremos, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu gran bondad y tu gran misericordia, por Jesucristo, nuestro pan de vida. Gracias porque este Evangelio nos ayuda a entender y comprender el problema de nuestra fe, de ir a Cristo y creer. Tal vez vamos a Cristo y no creamos, Señor. Eso no es fe. Ayúdanos, Señor, a comprender las afectaciones de la vida eterna, la vida en Cristo. Vivir como cristianos en este mundo, sin comer del pan de vida, es imposible. Que pudiéramos ser sensatos, diligentes, en buscarle siempre, diariamente, para nuestro bien, para nuestra alma, para prepararnos para la vida eterna. Gracias te damos por tu santa palabra, en Cristo Jesús, nuestro Señor.